Vamos a tener una serie corta de predicaciones previas a nuestro culto de acción de gracias. Esta es nuestra primera predicación y este primer tema le hemos titulado Navidad, un evento para reflexionar. Navidad, un evento para reflexionar. Regularmente, cuando viene a nosotros esta época de fin de año, suceden muchas cosas, muchos comentarios, y siempre es importante que cada uno de nosotros como hijos de Dios tengamos una respuesta de parte de Dios y que esté en la Biblia. Casi siempre asociamos lo que es Navidad a un momento familiar en el cual hay convivencia y intercambio de regalos, etcétera. Es un momento en el cual el mundo intelectual o el mundo secular también se volca o da mirada hacia este tiempo en el cual los cristianos celebramos un acontecimiento extraordinario tan grande que cambió la historia en dos, que es el nacimiento de Jesucristo. Eso es lo que celebramos. En cuanto al tiempo cronológico, muchos difieren y hay muchas controversias porque dicen Jesús no nació el 24, no nació el 25, pero lo que hacemos nosotros en este tiempo es hablar de un acontecimiento sin precedentes como fue el nacimiento de Jesús. Efectivamente, cuando hablamos del nacimiento de Jesús, según la Biblia, Él nació en un momento en el cual estaba cerca la Pascua, y según el calendario judío, ese mes es el mes de Nisan, y tenía que ver con los meses de marzo y de abril. Pero tenemos un tiempo en el cual nosotros, la historia celebra un acontecimiento como es el nacimiento de Jesús. Ahora es importante que nosotros sepamos qué celebramos este fin de año, qué significa que llega el 24, que llega el 25, o en el caso de aquí de la iglesia, el día 28 que celebramos nuestro culto de acción de gracias. ¿Qué estamos celebrando, pastor? Celebramos un acontecimiento que debe de llevarnos a reflexionar lo significativo que es que Jesucristo haya nacido en nuestros corazones. ¿Sabe que el mes de diciembre es un mes en el cual la tasa de suicidios crece como nunca? El mes de diciembre es cuando la gente está más triste. El mes de diciembre es cuando la gente experimenta momentos de ansiedad como ningún otro mes del año. Difícil. A pesar de que se organizan comidas familiares, se organizan intercambios y convivios, es cuando la gente experimenta una profunda soledad. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué aún los mismos cristianos se sienten solos en este mes? Preguntándose, mi hijo no está, mi hija no está, mi papá no está, etcétera. Pero ¿qué es lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros esta tarde con la ayuda de Dios? Vamos a ver qué Dios quiere que aprendamos y por qué la Navidad debe de ser un momento para reflexionar. La palabra Navidad es una palabra que viene del vocablo latín que significa nacimiento. Es lo que significa Navidad. Es una palabra en latín que significa nacimiento. Es lo que significa Navidad. Vamos a ver Isaías 8:17, hermanos. Dejo un apartado ahí, póngale su listón en Lucas 2:19, que es un texto que tomamos como base, y vamos a regresar con la ayuda de Dios. Y vamos a ver un pasaje en el cual nos encontramos. Y la Biblia describe en el profeta Isaías cómo la humanidad se encontraba en el tiempo del profeta Isaías, obviamente en el tiempo antes de Jesús, sin Dios. Hoy nosotros experimentamos una sociedad que también vive muy alejada de Dios. Es una sociedad muy materialista que consume mucho y que busca en las cosas materiales poder sosegar ese vacío que tiene. Miren lo que dice Isaías 8:17. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Encontramos un pasaje que nos habla de un momento profético. Isaías se escribe 700, 800 años del nacimiento de Jesús. Versículo 18. Y he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que morará en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, no consultará el pueblo a su Dios. Consultará
a los muertos por los vivos? O la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no, ¿qué dicen, hermanos? No les ha amanecido. Encontramos una sociedad que no le interesaba a Dios en el tiempo del profeta Isaías. ¿Qué tendremos que hacer? Vamos a preguntarle a los encantadores, a los adivinos, acerca de la venida del Mesías. Hoy la pregunta que surge: ¿a quién vamos a consultar los cristianos acerca del nacimiento de Jesús? ¿Vamos a consultar la historia secular? No, tenemos que ir a lo que dice la Biblia. Lo que estamos viendo o lo que estamos leyendo en Isaías 8, estamos describiendo cómo se encontraba la sociedad en el tiempo del profeta Isaías. Una sociedad sin Dios, que prefería consultar a la gente que no tiene nada que ver con Dios. Y dice el versículo 20: a la ley y al testimonio, que es la Biblia. ¿A quién vamos a consultar? Versículo 21: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad, ¿qué más? Y angustia, y serán sumidos en, ¿qué dice, hermanos? Y esta es la condición de la sociedad en la cual nos encontramos. Más de 2800 años este pasaje fue escrito por el profeta Isaías y sigue tan vigente y latente en nuestra actualidad. Una sociedad que vive en tinieblas, una gente que solamente piensa en el aquí y en el ahora, y piensan que celebrar un momento como Navidad, el fin de año, es intercambiar regalos. No, sabe que los regalos no son malos en sí, pero lo más importante es el afecto que tengamos como familias, el cariño, el respeto, el que podamos convivir como hijos de Dios. Porque a veces, ¿de qué sirve tantos intercambios si vivimos momentos difíciles como familia? Y nos describe el profeta Isaías a una tierra que está en tribulación. Hoy lo estamos viviendo. Estamos experimentando que este fin de año hay mucha incertidumbre en la cuestión económica. El mismo país pasa por una situación difícil y esto no va a mejorar. No es que seamos pesimistas, pero la Biblia nos describe que el hombre irá de mal en peor y que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué la gente no va a la iglesia el día de hoy? No le interesa a la gente las cosas de Dios. Son más importantes las cosas pasajeras de esta tierra, y a la gente no le interesan las cosas de Dios. Son una sociedad la cual está en tinieblas, a pesar de su dolor, de su sufrimiento, pero siguen estando ahí. Vamos a regresar a Lucas 2:19 para ir viendo este pasaje. Un momento para reflexionar qué es lo que debe de producir el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Dios, en su misericordia, escoge un momento importante, y entre ese momento importante escoge o le habla de este acontecimiento del nacimiento de Jesús a diferentes personas. Por ejemplo, le habló al padre de Juan el Bautista. A Ezequías le habló y comenzó a hablarle. Pero vamos a ver el caso de María. Vamos a ver desde el versículo 11, donde Dios comienza a hablarle acerca de este momento en el cual sería trascendente en la vida de María, en el cual Dios la escoge de manera soberana. Y dice el versículo 11 que os ha nacido hoy en la tierra, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesucristo o Jesús, la palabra Jesús significa Salvador. Es lo que significa. O Dios salva. Es lo que significa Jesús. Entonces, cuando hablamos del nacimiento de Jesús, hablamos de que Dios vino a salvarnos a nosotros, a la sociedad, al mundo que vivía en tinieblas. Jesús no vino a hacer rico a nadie. Jesús no vino a darle éxito a ningún ser humano. Él vino a darnos salvación a una humanidad que vivía condenada hacia el pecado, alejada de Dios. Y dice el texto que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas,
y en la tierra, ¿qué dice, hermanos? En la tierra paz. Ahora, esa paz que describe aquí Lucas capítulo 2, ¿significa ausencia de problemas? ¿Significa ausencia de guerras? ¿Significa ausencia de conflictos? La respuesta es no. Esta paz que nos habla aquí, y en la tierra paz, nos habla de esa separación que había entre Dios y el hombre, ese distanciamiento que había entre el Creador y su creación, que a través del nacimiento de Cristo venía la esperanza para que ahora la humanidad pudiera tener paz con su Creador. Y eso es lo que produce Jesús en nuestros corazones. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y esto es resultado a través de que Cristo venga al corazón del hombre. Vamos al versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Otro de los grupos que fueron advertidos, en los cuales se les habló acerca del nacimiento, fueron los pastores. Israel esperaba al Mesías, pero los pastores tuvieron el privilegio de meditar y de reflexionar en lo que vendría a ser el nacimiento del Mesías. Y es lo que dice el versículo 15, que los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Ellos, al saber que vendría el nacimiento de Jesús, ellos se dispusieron a ir a Belén. Recordemos que en Belén es el lugar donde Jesús iba a nacer. Versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos lo que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María, ¿qué hacía, hermanos? Guardaba todas estas cosas. ¿Qué guardaba? Guardaba el privilegio que Dios le había dado a ella, a ser parte de traer a esta tierra al Mesías. Dice que ella guardaba todas esas cosas, meditándolas ¿en dónde, hermanos? En su corazón. En ese momento lo que pasó en la vida de María era reflexionar lo que significa el que venía una esperanza a esta tierra. Lo que estaba en ese momento pasando era una reflexión profunda de María hacia lo que Dios estaba haciendo con su vida. Lo que significaba que venía una esperanza a esta tierra. Y es ahí donde Dios quiere que meditemos esta tarde nosotros. ¿Qué significa todo esto que se avecina hacia nuestras vidas? ¿Qué significa de que estamos llegando a un fin de año más, a un 24 de diciembre más? ¿Qué significa? Significa que tenemos que guardar y meditar en nuestro corazón todo lo que significa que Jesús venga a nacer a nuestra vida. Que venga a nacer en nuestro corazón, perdón. Dice el versículo 19: y volvieron los pastores y glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Es decir, los pastores también reflexionaron y regresaron, porque todo lo que Dios les había dicho les había acontecido. Hoy nosotros somos llamados de parte de Dios a reflexionar y meditar qué significa Jesucristo en nuestros corazones. Significa que tenemos que meditar, significa que tenemos que reconsiderar aquellas cosas que quizás hemos dejado. María guardaba todas esas cosas, dice la palabra de Dios. Ella las guardaba y las tenía, y ahí Dios quería hablarle y quería ministrarle en su vida. Vamos a regresar al profeta Isaías, a un pasaje. Vamos a Isaías capítulo 9, hermano, al versículo 1. Y encontramos un pasaje que también el mismo profeta Isaías, inspirado por Dios, nos habla de la esperanza que produce el nacimiento de Cristo Jesús. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocarán
la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Recordemos que el contexto aquí es de que Israel estaba siendo por Dios advertida de que vendría un tiempo de cautiverio si ellos no dejaban su idolatría, si ellos no dejaban su rebelión hacia el Dios vivo. Pero después de esa rebelión y ese cautiverio, Dios establece que vendría un Mesías. Pero encontramos a una sociedad, a un pueblo judío, el cual estaba en angustia y en dolor. Dice el versículo, concluye el versículo 1: pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio, ¿qué vio, hermanos? Y esto es lo que representa Jesús. Jesús representa luz. ¿Sabe que en sí la oscuridad no existe? La oscuridad es ausencia de luz. Eso es todo. Y a Dios gracias que Jesucristo es la luz que nos ilumina y nos enseña tantas cosas, entre ellas que nuestra vida no termina en esta tierra, hermanos. Hoy la gente piensa que todo se termina en esta tierra y no es así. El pueblo que andaba en tinieblas, dice, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y todas estas cosas seguramente era lo que meditaba y guardaba en su corazón María. Lo que significaba, porque ella conocía toda la historia de Israel, que necesitaba a un Mesías que trajera la esperanza a ese pueblo de Israel. Dice el versículo 3: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan en cuanto reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Lo que está describiendo el profeta Isaías es un momento en el cual Israel estaba viviendo un momento de opresión, pero venía una esperanza, hermanos. Y eso es también lo que representa, o lo que tenemos que reflexionar cuando hablamos de Navidad. Versículo 6, ahí mismo: porque un niño es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y todo esto es lo que representa Jesús, el Mesías. Alguien que es admirable, alguien que es un consejero, alguien que es un Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. La promesa que vendría a Israel, esta historia María la tenía en mente. Y todo eso reflexionaba y meditaba y guardaba y lograba recordar y reflexionar lo importante que venía a Israel como nación. La pregunta que hoy Dios nos hace a nosotros: ¿qué estamos haciendo con Jesucristo que ha venido a nuestros corazones? Estamos reflexionando en lo profundo, en lo que significa de que el mismo Dios creador ahora esté dentro de nosotros. ¿Qué hemos hecho a lo largo de este año, iglesia? ¿Qué hemos hecho con el regalo que Dios nos ha dado, que se llama Jesucristo? ¿Lo estamos valorando o estamos siendo como en la misma sociedad que todo lo lleva al consumismo? Dios quiera que este tiempo que tenemos nosotros sea un momento para reflexionar y meditar en el Señor. El tema de esta tarde se llama Navidad, un tiempo para reflexionar. ¿Qué significa una Navidad de este año 2016? Debe de ser un momento de hacernos conciencia. ¿Qué hemos hecho con el regalo que Dios nos dio? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho en el momento que le abrimos a Jesús nuestro corazón y nuestro hogar? ¿Será que Jesús sigue siendo el mismo Rey en tu corazón como lo fue hace tiempo atrás? ¿Será que Jesús sigue ocupando un lugar importante en tu casa? ¿O hace tiempo que Jesús ya no ocupa ningún lugar en tu vida o ningún lugar en tu casa? Reflexiona. Porque en Navidad celebramos que Jesús nace en el corazón de los hombres.
y que ese nacimiento produce paz, produce vida eterna y salvación para aquellos que hemos creído. No nos dejemos solamente llenar de un momento de convivir, que no es malo en sí, pero cuando eso ocupa el lugar de Jesús, ahí tenemos un problema, hermanos. ¿Qué significa Jesús para ti este fin de año? ¿Qué significa para la Iglesia Cristiana Elohim el que celebremos el 28 de diciembre nuestro culto de acción de gracias? Sabe que mientras pensaba en esta primera predicación, pensaba en mí como pastor. ¿Qué significa Jesús en mí? ¿Hacia dónde Dios me ha llevado? ¿Qué tanto he recorrido? ¿Qué tanto he crecido? ¿Qué tanto he avanzado? ¿O qué tanto he retrocedido? Y mi oración es que cada uno en este lugar reflexione que hablar de Navidad significa que Jesús vino a darnos esperanza. No vino a darnos una religión más. No somos una de las 500 y tantas religiones en el mundo que hay. No, somos un cristianismo activo en Cristo Jesús. Yo le pido a Dios y lloro, hermanos, que este fin de año reflexionemos y meditemos que sin Jesús estábamos en tinieblas, vivimos una vida sin sentido, y que ahora con Jesús tenemos una esperanza, tenemos una vida y una vida en abundancia.